Saludos y bienvenidos a Exprimiendo la Calle. Estamos hoy desde el pleno corazón de Santurce. Aquí miren, estamos en el barrio, como digo yo, estamos aquí desde el Carey y cerca de muchas áreas de Santurce Ley, muchos arte que se ve en toda esta zona, que los invito a que pasen porque hay mucha arte, y arte sobre todo con propósito y con mensaje. Y hoy tenemos una entrevista a un candidato independiente al Senado, que actualmente es senador, y que realmente tiene mucha historia. No es solamente que esté aspirando en esta ocasión a un nuevo término, sino que tiene mucha historia y mucha trayectoria. Y estoy acompañada con los compañeros de panel que siempre nos acompañan, que es Selena. Hola. Marino. Hello. Alejandro. Saludos. Y a nuestro invitado hoy, que le damos la bienvenida a este podcast de Exprimiendo la Calle, al senador José Chaco Vargas Vidot. Bienvenido. Gracias. Así me he sentido, bienvenido. Qué bueno, eso es lo que queremos aquí. Queremos tener una conversación con el senador para que nos explique, ¿verdad?, por qué, cuáles son las razones y estos atributos, estas propuestas que él tiene, que deben llevar a la gente a volver a votar por él para que salga reelecto a la posición que ocupa como senador por acumulación independiente. Así que, senador, explíquenos, ¿cuáles son esas propuestas, cuáles son esas razones por las que esos electores que están pensando por quién voy a votar este próximo 3 de noviembre deben votar por usted? Yo voy a contestarlo con dos cosas. Una que es amplia y genérica y otra que es específica y concreta. La amplia y genérica es que yo no le hago daño a ningún partido, pero yo no estar le haría daño al país. Porque la realidad es que un parlamento que se jacta de ser un parlamento debe de tener elementos que formulen alianzas fuertes, que formulen puentes de mediación que destranquen el bolo, o sea, que hagan que el país se movilice hacia algo, hacia objetivos medibles. Esa es la parte, a grosso modo, ¿verdad?, que describe mi participación en el Senado. Lo segundo es que, en realidad, yo llevo ya 4 años y he presentado 66 páginas de propuestas que han sido ampliamente difundidas por todos lados. Es decir, que la razón por la cual yo debo de permanecer en el Senado es que esas propuestas deben de tener la oportunidad de convertirse en realidad. Propuestas, por ejemplo, que amplían la posibilidad económica de una comunidad desde el modelo cooperativo. Digamos. Por ejemplo, en Puerto Rico toda la banca comercial es la que domina las posibilidades de que alguien no solamente sueñe, sino que ese sueño de poder desarrollarse económicamente y liberarse, que yo creo que debe de ser un objetivo fundamental de cualquier gobernanza, es liberarse de esa economía basada en asistencialismo y tener unas finanzas libres. Y esa medida, que es el proyecto del Senado 381, es un proyecto que procura desarrollar lo que podría ser un banco comunitario que auspicia, patrocina personas de comunidad que tienen el potencial de formar una pequeña empresa con posibilidades de que hayan empleos, no subempleos como los que hoy se crean, ¿verdad?, que básicamente lo que se ha creado en Puerto Rico es una esclavitud moderna, sino, ¿verdad?, empleos que sean pertinentes y que tengan la probabilidad de convertir el aspecto económico más allá de un estribillo en una realidad. Por ejemplo, Puerto Rico tiene que moverse a una economía de producción de bienes primarios que puedan ser exportables. Eso lo hacen las economías transformadoras, se basan en eso. Pero para eso hace falta que la gente tenga en sus manos, sobre todo quienes no tienen apellidos folclóricos, quienes no tienen la oportunidad de esos financiamientos extraordinarios, o sobre todo los amigos del alma, o los hermanos del alma, o los tíos del alma, o los primos del alma, que tienen siempre posibilidades de robar y encima de las finanzas robadas, entonces se montan negocios que son impertinentes al entorno. Y eso es una de las movidas, pero yo he presentado 459 medidas, que todas ellas, si uno las analiza integrativamente, serían un plan de gobierno, como si yo estuviera proponiéndome como gobernador.
le quería preguntar, es que dijo algo al principio, ¿verdad? Que me llamó la atención, porque usted dice que no le hace daño a ningún partido si votan por usted. Sin embargo, cuando los partidos reclaman estos votos, ellos entienden que candidatos independientes, como el caso suyo, sí le harían un daño, sí le quitarían la oportunidad a sus candidatos de la plataforma o la plancha que tiene cada uno de los partidos. Entonces, ¿cómo le explicamos a esta persona que está indecisa, verdad? Que mire, no, esa forma como usted lo explicó, yo no tenerme a mí ahí dentro le hace un daño, porque hacen falta otras voces que no estén atadas a nadie, que puedan pensar por sí mismas, que no tengan que leer. Yo misma soy una de las que nunca he entendido esto de cuando llaman el consenso, ¿verdad? ¿Cómo es que? El caucus, que deciden y de la forma en que decide el caucus, aunque yo no esté de acuerdo, tengo que votar. El caucus es una herida mortal a la democracia. El caucus es un bandidaje político que se ha utilizado mal. Los caucus son importantes en cualquier lugar porque reúne a gente que se afinan en un cierto pensamiento. Por ejemplo, en las luchas por derechos humanos, la gente coincide en esa lucha, aunque difiera en un montón de cosas más y sean antagónicos en la ideología. Eso es un verdadero caucus. Cuando hay un caucus negro, un caucus latino, un caucus, lo que quiere decir es que aunque las personas piensen diferente, tienen un punto de partida desde donde pueden elaborar un pensamiento integrativo que vaya dirigido a un objetivo y que se pueda lograr ese objetivo. En el caso del caucus en la política, yo entiendo a los partidos que lloren eso, ¿verdad? Pero la realidad, pero hay que, yo se lo digo, lo puedo decir aquí hasta con temor de perder votos, pero le tengo que decir con toda la honestidad, con lo independiente que soy siempre, que los banquetes total no sirven para nada. No sirven de ningún lado, ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, ni nuevos ni viejos. Es decir, hace falta siempre una diversidad, sobre todo en mi caso, que yo he cogido muy en serio echar a un lado lo que sería mi ideología de base personal y entender que siendo yo un senador de comunidad, abro los espacios para poder defender lo que es bueno, lo que es de consenso, que es lo contrario a un caucus. Pues los caucus no son consensuales, así que es bien importante considerar el hecho que si, por ejemplo, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene un planteamiento en el Senado que va a ser debatido por otros partidos, pues, y el planteamiento es bueno, saben que yo voy a votar y voy a defender ese planteamiento aun cuando yo no pertenezco a ese partido. Y así por el estilo pasa como lo que ha pasado en este momento. O sea, hay proyectos que han sido buenísimos y sencillamente están marcados porque vienen del partido de la mayoría o vienen del partido de la minoría, y entonces tanto Juan Dalmau como yo hemos hecho como un tipo de arreglo, ¿verdad? Y es abierto, no es oscuro, en donde analizamos las medidas y vemos, oye, pero ¿qué es bueno para el país? No es qué es bueno para el Partido Independentista o qué es bueno para el PPD o qué es bueno para los kioscos, sino qué bueno es, cuán bueno es eso para el país, cuánta trascendencia tiene eso. Y obviamente uno se equivoca o uno la acierta, ¿verdad? Pero cuando uno busca genuinamente consenso, entonces puede evitar o prevenir ese inmenso mal que le hace un caucus al país. Yo quería preguntarle, usted históricamente, usted es un hecho histórico. Su candidatura en el 2016, su victoria, lo convirtió en el primer senador independiente, yo soy historiador, creo que en 60 años. Y yo quería preguntarle, esa experiencia, o sea, porque usted como nosotros, que veía eso allá, el Capitolio, eso allá, ¿qué usted ha aprendido de eso allá? Cuando entraste allá adentro, ¿qué aprendiste de eso de allá? La verdad que eso es una historia bien interesante porque te voy a decir que yo entraba al Capitolio la mayoría de las veces hasta las escalinatas, donde fui arrestado, donde fui apaleado, o donde di también palos, o donde corrí, o donde... el Capitolio lo conocía muy bien desde afuera, ¿no? Pero adentro, como activista de la salud, me cansé de las mentiras, me cansé de las que todavía son mentiras, me cansé
de que yo, siendo un saludista reconocido, las personas me recibieran para darme un pedazo de cartón reconociéndome sin que nada pasara. Sobre todo cuando yo he siempre representado poblaciones que son frágiles. Iniciativa Comunitaria, que es el proyecto que yo fundé, es un proyecto que siempre se ha dedicado a poblaciones que no tienen, que han sido invisibilizadas en la sociedad. Así que cuando entré, tuve que primero hacer como un diagnóstico comunitario participativo. O sea, empecé a trabajar yo hice un profiling, si eso se puede decir, ¿verdad? Como quien dice, un carpeteo, ¿verdad? Pero en realidad empecé a ver en qué se especializa cada senador o senadora, cuáles son sus agendas, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a trabajar viendo qué fue lo que derivó ese diagnóstico, ¿verdad? Ahora, déjame decirte, yo no veía el Capitolio tan lejos, porque el activismo puro es el paso anterior a la toma de conciencia completa. Eso lo dice Francisco Gutiérrez, un educador costarricense muy reconocido. Es decir, que todos los que hemos sido y las que hemos sido activistas en cualquier cosa, sabemos que quedarnos estancados nada más en la protesta, aunque la protesta es sumamente y permanentemente importante, tiene que ir acompañada de un complemento que es la integración del caballo de Troya. Es decir, nosotros tenemos que meter un germen, ¿verdad?, que infecte positivamente un sistema que no tiene ninguna competencia, ¿verdad? Así que en realidad yo siempre había pensado, siempre he pensado como educador, como utilizando unas palabras de Paulo Freire, que él decía, parafraseándolo, decía, el fin de toda buena educación es provocar sujetos políticos. Entonces, el sujeto, que Alice lo usa muchísimo. El político también de Aristóteles. Sí, o sea, en realidad, uno de los graves problemas que tiene Puerto Rico no es el desempleo, es el silencio. Uh-huh. Es el silencio, es como nosotros y nosotras nos hemos alineado con las posibilidades de mantenernos sobreviviendo, a pesar de que eso vaya contra nuestra dignidad, contra nuestros derechos, contra nuestra... Entonces, un día, yo como director ejecutivo estaba cómodo de Iniciativa Comunitaria, era profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ciencias Médicas, en muchos lugares, ganaba súper bien, tenía mucho prestigio y mucho reconocimiento. No me reconocían, una cosa frustrante era que no me reconocían por lo que genuinamente es lo que yo hago, sino me reconocían porque la gente en el imaginario me situaba al lado de Madre Teresa o Gandhi, y todas esas, puedo hablar malo, no sé, pero, o sea, y todo eso es lo que era, ¿no? Ok, estamos, esa pendeja. Entonces, yo dije, coño, la verdad es que yo no soy esas personas. Esa Iniciativa Comunitaria, desde que yo lo fundé, fue un proyecto político. No fue un proyecto político partidista, no fue un proyecto ideológico partidista o extremista o algo así, pero es un proyecto obviamente político, porque la salud no es otra cosa en este momento que un dispositivo mediático. De manera que aquí, hoy y ayer, necesitamos y necesitaremos gente que movilice algo que está petrificado, fosilizado en la medicina corporativa. Así que yo decía, ¿por qué voy a seguir pensando que el senador tal lo que me prometió lo va a hacer? Porque ¿por qué la comunidad, y eso lo digo aquí, por qué la comunidad en general tiene que seguirle mendigando a la legislatura lo que es un derecho? O sea, las organizaciones comunitarias en Puerto Rico, en su mayoría, son organizaciones que le hacen el trabajo al gobierno, se lo hacen barato, se lo hacen mejor y ellos se llevan el crédito. Entonces, yo no creo que nosotros y nosotras debemos de seguir en esa cosa. Así que yo dije, si yo puedo, esta es una pregunta bien interesante, si yo puedo votar por ti, ¿por qué no puedo votar por mí? Entonces gané las elecciones ese día porque pensé que votando por mí, pues tenía menos probabilidades de que me mintieran. Porque algo también histórico de esto es que es el legislador con más cantidad de votos en esas elecciones. O sea, gente de todo Puerto Rico, de todo partido, de toda ideología, le dio un voto de confianza a usted.
de todas esas cientos de medidas que ha mencionado, incluso de las que ha mencionado aquí, ¿cuál usted considera que es su mayor legado en estos 4 años? O en arroz de habichuelas, ¿qué es lo mejor que Vargas Vidal le ha conseguido al pueblo de Puerto Rico en estos 4 años? El proyecto del Senado 489, que es la reforma de justicia juvenil, que es un proyecto que logró durante todo un año conmover el aparato judicial en favor de la niñez que no debe estar nunca en una cárcel. Ese es un proyecto increíblemente denso, muy profundo, no se parece en nada a las susodichas reformas que traen los partidos, que no son ninguna reforma, nada, por lo menos los 2 partidos que se han sorteado el poder, ¿no? Ese es un gran proyecto, y aun cuando no se aprobó, el orgullo mío es que la judicatura en gran medida incorporó los elementos que fueron debatidos en ese proyecto y se fueron casi en una desobediencia civil a modificar el carácter de una justicia que era profundamente punitiva y ahora empieza a verse una justicia restaurativa. Ese es un gran proyecto. Pero hay otros proyectos que son muy concretos, por ejemplo, que darían orgullo a cualquier legislador. El aumento de sueldo a los bomberos, que esto es una clase totalmente olvidada. En Estados Unidos, en cualquier sitio del mundo, un bombero o una bombera es un héroe y una heroína. Aquí lo has llevado a la miseria total. Entonces, a mí me encantó ese proyecto porque el ejercicio que hicimos retó las aseguradoras, que yo tengo un problema permanente con las aseguradoras, ¿no? Entonces, logramos que el público en general viera, aunque es un asunto de bomberos, viera que a nosotros muchas entidades, muchas empresas nos están robando el vivir y no nos están dando nada a cambio. En el caso de los bomberos, pues pasó así. Yo dije, bueno, si las aseguradoras de incendio dependen de la inspección de bomberos, dependen de que el bombero apague el fuego, dependen de la evaluación forense del bombero para poder articular su negocio, ¿ustedes le pagan algo a ellos? Y entonces logramos que ese aumento se diera. El devolverle el dinero al 911, eso es vital. El dinero estaba robado, porque eso pertenece, eso es un dinero. El 911 es un proyecto autogestativo, porque depende de los impuestos de los celulares. Y eso se lo estaban llevando para otro lado. Eso es importantísimo. El que se haya incluido en el State Plan los medicamentos de hepatitis viral, hepatitis C y B, sin que la persona tenga que ser VIH positivo. O sea, ahora mismo, hasta ese momento, la gente tenía que infectarse o contagiarse con VIH para entonces tener acceso a los medicamentos de... Recientemente se aprobó algo sobre eso. Sí, pero eso es parte de nosotros. O sea, tan reciente como estos días, ¿no? Exactamente. Así que, y hay otros proyectos que aunque no se han aprobado y están en vías de trabajarse, y yo espero que el próximo cuatrienio tengamos un Senado nuevo de gente abierta. Pues, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hace falta considerar que el 37.7% de la población es envejecida. Entonces, aquí no hay un solo hospital geriátrico. Y entonces ya nosotros estamos trabajando, diseñando ese hospital geriátrico y también trabajando lo que podría ser un hospital totalmente de trauma. Vaya, le pregunto, sabemos que usted ganó el cuatrienio pasado con 155.757 votos. Eso fue un número que cambió la historia y que para muchas personas fue bien significativo, ¿verdad? Y así como usted recuerdo dijo en una entrevista que tuvo que pellizcarse para reconocer que había ganado mucho, nos pellizcamos para poder celebrar la victoria, porque no era que lo veíamos imposible, pero sí sabíamos que era un poco más cuesta arriba y que el trabajo que teníamos que pasar era el doble, inclusive en muchas noches que tuvimos que comer pan con agua en ese proceso en Trujillo Alto. Pero bueno, la pregunta va dirigida a que lamentablemente hoy día, dentro de este nuevo año de elecciones, tenemos candidaturas muy buenas, con mucha distinción al igual que la de usted, que están por acumulación y que posiblemente se tenga que enfrentar al conflicto de que, wow, uno o el otro. ¿Cómo usted ha trabajado, verdad, precisamente para que quizás el elector no tenga ese conflicto? ¿Y qué pueden encontrar? Muy posiblemente, a mí no me queda duda, ¿verdad?, lo que pueda la gente encontrar en su trabajo versus estas otras candidaturas que son igual de buenas. Cuando usted habla de un Senado de mente abierta,
precisamente pues me llegan unos nombres ¿verdad? A mi memoria, y que si en efecto entran todas estas personas que yo considero de mente abierta, pues sería la gran nueva mayoría. Lo que otros partidos dicen la nueva transformación, esto realmente sería la nueva transformación. Yo te voy a decir, mira, por ejemplo, yo no tengo ningún rollo en decir aquí, delante de ti, delante de cualquiera, que hay una mujer que yo adoro y que considero una de las grandes personas que ha influenciado en mi vida, Alice Pérez, una profesora. Ella, aunque es Senado por distrito, realmente yo aspiro a que ella gane. Entonces ahí tú vas modificando. El segundo elemento es que los partidos recogen, la votación por partido recoge a sus candidatos. De manera que la persona no va a tenerse que sentir que está traicionando a alguien, no sé cuánto. Lo otro es que debemos siempre de considerar que si un partido está presentando 6 candidatos o 2 candidatos y candidatas, pues como dije al principio, no le va a hacer daño que José Vargas esté ahí, porque yo, que no tengo amarres con nadie, puedo mediar para que esos candidatos que llegan a ser senadores puedan tener un éxito en la presentación de sus proyectos. Si hay algo que a mí no me duele, Alejandro, es que haya esa diversidad. Yo pienso que al revés, el que la haya, a mí me parece que es saludable para todo Puerto Rico, y como yo no aspiro a fosilizarme en el Capitolio, pues entonces a mí me parece que al revés, esto va a ser, ¿cómo te diría?, emocionante el que la gente tenga posibilidades, porque en otras ocasiones no hemos tenido, era comparar 0 con 0, ¿no? Entonces yo dije, bueno, usted abrió la puerta. Bueno, no solamente yo creo que en aquel entonces el señor Manolo Sidre, la licenciada Lúgaro, que trabajamos, aunque la gente no se diera cuenta, pero trabajamos juntos. De verdad que no era que cedíamos nuestros elementos de conciencia particulares, pero entre nosotros tres no existía las divisiones inmorales que se dan en otros lugares, porque los tres sentíamos que estábamos haciendo un trabajo patriótico, ¿no? Interesantemente, cuando yo llego al Senado, yo no había tenido una relación directa con Juan Dalmau, y sin embargo, él está al lado de mi escaño y yo al lado de él. Él es propiamente un portavoz de su partido, y entonces hicimos una buena química y pudimos probar desde ese ángulo que sí es posible un Senado que provoque, y oigan este concepto, que es lo que yo creo que debe pasar, una amnistía social política. Puerto Rico no necesita más fragmentación. Puerto Rico no necesita diluirse en bochinche, diluirse en bobería, y diluirse en términos muy abstractos que son macropolíticos, y que olvidan que hay gente que tiene que irse a los Estados Unidos todavía para un tratamiento de cáncer, y tenemos un centro comprensivo que lleva 12 años pagando a un director médico 349,000 pesos al año por un part-time. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, honestamente, que esta amnistía que yo aspiro debe de ser una cosa casi sagrada, sentirnos como en la idea de que, mira, por 4 años no vamos a joder al país, por 4 años vamos a lograr que, si tú y yo pensamos diferente, pues ya sabemos lo que estamos diferentes, ¿por qué no descubrimos lo que tenemos en común? ¿Y por qué no utilizamos esa vía de lo común para poder construir lo que debe ser común para todo el país? Una pregunta. Primero que todo, les envía saludos Dani Velázquez, saludos video, y Jay Vargas dice, ese es mi viejo super papá y amigo. Okay. Además de que hace todo realmente de corazón. Yo soy fanático de él, ¿sabes? Ah, sí. Pero quiero hacerle una pregunta en torno. He escuchado, y me imagino que usted también lo ha escuchado, porque he seguido algunos de los lives que ha estado haciendo en días recientes. Muchas personas que dicen, yo voté por Vargas Vidot porque yo pensaba que él iba a hacer esto, porque obviamente la gente lo identifica con su trabajo social, con su trabajo con las poblaciones más vulnerables, por lo de iniciativa comunitaria. Y mucha gente entiende que ahora no le va a dar el voto porque usted no hizo lo que tenía que hacer, que usted no asumió posturas a favor de unas cosas, que favoreció quizás
posturas del partido X y que ahora, pues por eso no le voy a dar su voto. ¿Qué usted tiene que decirle a esas personas? Ese es el precio que se paga por ser honesto. El precio que se paga por ser limpio de conciencia. Es decir, en realidad hay muchas personas que no leen lo que he hecho y asumen que no lo he hecho. Pero, por ejemplo, yo soy el senador que nunca ha faltado al hemiciclo. Nunca. Eso es un logro. Eso es un logro. No, pero no solamente que nunca he faltado. Yo soy el senador que más veces ha hablado y ha discutido y ha peleado en el hemiciclo. Y eso está en récord. Uno puede ir a Sutra, que es el trámite legislativo, y se va a dar cuenta que yo consumí todos mis turnos iniciales en temas peliagudos que nadie quiso asumir posición. Si recordamos cuando las terapias de conversión, el proyecto número 1000 es de Zoela Boy y de este servidor. Es decir, hay gente que no entiende eso. Por ejemplo, en el caso de las personas sin hogar, el proyecto del Senado 52, eso es un proyecto de 1 año y medio de trabajo científico, de foros comunitarios, de mesas comunitarias, trabajando con toda la población y con los proveedores para producir el Plan Nacional de Abordaje al Sinhogarismo. Nosotros en este momento, si ese proyecto hubiera sido, seríamos la estrella del mundo, porque es un programa dirigido a erradicar la deambulancia en Puerto Rico. Sin embargo, aun cuando fue aprobado unánimemente en el Senado, en la Cámara de Representantes se sentó sobre ella, la Comisión de Bienestar sencillamente se sentó sobre el proyecto. ¿Quién la preside esa comisión? La Nelson Alonso. Y no lo logró. Pero de igual manera, de febrero a marzo presentamos el plan de abordaje al COVID-19. Yo soy salubrista. Presentamos un plan pormenorizado que si se hubiera tomado, en este momento no estaríamos viendo tantas muertes como hemos visto y tantos contagios. Y sin embargo, en la Cámara de Representantes se quedó. Este servidor ha presentado el estado de emergencia por violencia de género, que no es escrito por este servidor. Yo sería un ridículo si caigo en ese protagonismo. Las mujeres de los colectivos literalmente estuvieron trabajando intensamente y nosotros lo que hicimos fue convertirlo en el lenguaje legislativo y valientemente presentarlo como una alternativa a la cobardía de la gobernadora. Así que en ese sentido, si las personas examinan, si uno quiere ser buen legislador, tiene que provocar alianzas. Todos los senadores desde Roma, las legislaciones buenas salen, el historiador, salen por alianzas y acuerdos. Y alguien que tiene el fanatismo metido entre cuero y carne, pues no le gustará que José Vargas haga eso, ¿no? Hay gente que dijo, mira, yo voté por ti para que tumbaras cuello y para que rodaran las cabezas. Pues yo no soy un gatillero. Entonces, si coja su mejor gatillero. No, al revés. Por otro lado, votar en contra de todo. Votar en contra, tú no necesitas ni 2 neuronas. Votar a favor de todo, no necesitas 2 neuronas. Pero votar con conciencia, el tratar de articular. ¿Y cuál es yo le digo a las personas, ¿sabe lo que nosotros hacemos que la prensa no lo reseña? Nosotros yo leo todas las medidas radicadas. Mi persona lee todas las medidas radicadas. Y hacemos 3 bultos, lo decimos aquí abiertamente. 1, medidas buenas. Yo no sé quién las radicó, no me interesa el partido que las radique. ¿Son buenas? Son buenas. Un bulto de disparates, porque es un día de disparate. ¿Con un bulto le he dado? No, pero es que ya tú sabes, el bulto puede llegar hasta acá arriba, ¿no? Pero un bulto. Un bulto, pero Alejandro, ¿tú lo has visto? Es un bulto de disparate, que no se sabe ni qué, y un bulto de medidas malas de partido de gobierno que van a ser aprobadas a como dé lugar. El trabajo de nosotros se llama reducción de daños, viene de la salud pública, se llama mitigación de daños, reducción de daños. Cogemos esas medidas malas y le empezamos a hacer enmiendas y trabajar enmiendas. Yo soy uno de los senadores que más enmiendas en sala, sin ser de mayoría, me han aprobado. Es decir, ese proyecto que es malo y que va a seguir siendo malo, tiene menos maldad porque le hemos podido introducir algunas enmiendas que lo hacen menos dañino. Al final le voto en contra, como quiera, pero eso es un trabajo importante de un legislador. No puede quedarse allí, miqueando. El de los disparates,
es interesante porque me da la oportunidad de lidiar con el asiento de las alianzas. Yo voy donde, oye, senador Alejandro, yo voy donde usted, mire, usted escribió esto y esto de verdad, yo soy profesor de la universidad, esto no sirve para nada. La prensa lo va a ridiculizar. ¿Usted quiere que yo lo arregle? Y yo no busco protagonismo ahí, o sea, un proyecto, no, mira, pues yo le sugiero que lo elimine de todo trámite. Y así lo hacen, así le evitamos al país. Pero eso no sale a la prensa. Y los proyectos buenos, que son buenos, pueden ser de Juan, puede ser del Partido Popular, puede ser por petición, pues entonces ellos los defiendo a capa y espada, además de todo lo que nosotros radicamos. Y es bueno señalar que yo decidí escuchar más a la gente que los periódicos. Es decir, yo hago mesas comunitarias por todo el país, 40% de mis proyectos son por petición. Eso quiere decir que nosotros rompimos el récord. Y además, perdona que me extienda tanto, es la primera vez en el Senado de Puerto Rico donde se contrata una trabajadora social como trabajadora social. Es decir, mi oficina se convirtió en una oficina de servicio y más de 1,100 casos peliagudos que nadie podía solucionar en años fueron solucionados por el equipo de trabajo. Yo no sé de qué tiene maestría o doctorado en lo que está haciendo. Y que cada persona que está allí es una persona con hambre de hacer un buen servicio. Así que... Por esa línea, y qué bueno que resalta este asunto, porque... Y ya entiendo por qué el partido de mayoría lo respeta tanto, porque les ha aliviado muchos papelones. Claro, técnicamente, pues, evitando yo no quisiera aliviárselo, ¿verdad? Pero en realidad yo pienso en el pueblo. Claro. Porque acuérdate que yo llegué allí, perdona Alejandro, pero el asunto es que llegué allí porque estaba harto de las mentiras. Entonces si yo tenía que decidir, oye, o voy allí a darme este guille de que soy el académico y el que más sabe y el que más aprueba o el que más pelea, o voy allí y aunque eso no sea glamoroso, entonces estamos produciendo cosas que cambian la vida de la gente. Entonces eso es diferente, ¿sabes? Trabajar con manzanilla en Juanadía para que los efectos de Monsanto no sean permanentes en su lugar, eso no sale en la prensa. ¿Entiendes? El trabajar con islote en Arecibo para que el próximo tsunami no se lleve 22,000 personas de allí, eso no sale en la prensa. ¿Entiendes? Trabajar con Maternillo, que ha perdido su villa pesquera, trabajar con Mansión del Sapo en Fajardo, porque le han robado los centros comunales que se supone que fueran para ellos. Eso no sale. El lograr que la Marina del Rey y los pescadores que estaban excluidos de su villa pesquera lograran nuevamente tener toda la facilidad de la Marina de los Riquitos. Eso no sale en la prensa, pero eso salió de nosotros. Y hay cantidad de proyectos, ¿verdad? Que dicen que son coautorías, en donde yo le pido al senador, mira, preséntalo tú para que gane. Y yo me voy como coautor, porque yo prefiero inhibirme yo, porque yo no necesito protagonismo. O sea, para mí, los 3 pecados mortales de una legislatura son vanidad, codicia y soberbia. Si uno combate esas 3 cosas que estuvieron presentes en muchísimos procesos históricos, entonces uno tiene la posibilidad de lograr que el Senado sirva para algo. Tomando el punto cuando mencionabas que había una trabajadora social, y agradezco que eso esté dentro de ese equipo, yo soy trabajador social y estamos en el mes internacional de los profesionales de trabajo social, y precisamente en estos días nuestra presidenta Mabel Ortiz sale un titular que dice se revela que el sueldo de los trabajadores sociales a nivel de miseria. Oye, se revela para que quienes no lo sepan, porque eso es un asunto, ¿verdad?, de que muchas personas lo conocen, y somos la única profesión en Puerto Rico, o algunas de ellas dentro de la disciplina del comportamiento humano, que no tenemos una legislatura o un proyecto de ley debidamente aprobado que defienda un sueldo base. ¿Contempla usted que, dado que muchos de sus trabajos de iniciativa comunitaria y todas las clínicas que ha hecho han tenido trabajos sociales, ya sea en función de manejo de casos o trabajos sociales? Yo tengo que confesarte algo, Alejandro. Yo soy un trabajador social wannabe. O sea, yo hubiera preferido estudiar trabajo social que medicina. Okay. Yo me di cuenta que el éxito que yo he tenido en las representaciones de poblaciones es más por lo que yo sé de trabajo social que por la medicina.
Yo no necesitaba ser médico. Y el trabajo social es un altar para los buenos sentimientos. Sí, lo contemplo, pero además de eso quiero ir más amplio. Nosotros presentamos el proyecto del Senado 852, es el proyecto de salario mínimo más consultado. O sea, estamos hablando de que consultamos con economistas, no los economistas pagados por el gobierno, los economistas como Caraballo, economistas, gente de probado peritaje. Ese proyecto levanta de nuevo lo que se eliminó, la Junta de Salario Mínimo, y el nuevo proyecto puede, tomando de base el mínimo federal, ¿verdad? Que se pretende ser, en Puerto Rico se ha pretendido siempre, gente, que el mínimo federal sea el sueldo de la gente. En ningún estado lo es. De hecho, 29 estados más DC tienen sus propios sueldos, su propio salario mínimo. Nueva York, el año pasado habló de $15, etcétera, etcétera. Es decir, que tomando como base el mínimo, o sea, que nadie va a perder. Entonces se articule un nuevo sentido, utilizando la geografía donde están las empresas y utilizando la productividad, de tal manera que pudiéramos movilizar, por ejemplo, el trabajo social siempre se ve como un gasto y no como una inversión. Si nosotros entendiéramos que el trabajo social, vamos a ponerlo concretamente, porque para que Alejandro no piense que yo estoy tripeando en mayonesa. Que no me gusta. Mira, en un hospital el trabajo social está caracterizado por planificación de alta, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa? Planificación de alta no lo toman en cuenta para nada que no sea para obligar al trabajador o la trabajadora social a que el paciente se vaya rápido, porque el asunto de utilización y costo es más importante que esa persona. Pero el trabajador y la trabajadora social sabe los entornos donde va el paciente, sabe los determinantes sociales que afectan al paciente. Si siguieran el potencial del trabajo social, entonces un paciente sería mucho más costo efectivo. Por ejemplo, una persona en la calle le cuesta al Estado $10,993 y nadie lo toca. Viene un trabajador social y nada más por hacer una gestión de referido, ese costo baja a $4,000. Entonces yo digo, coño, pero ¿por qué es que no queremos ahorrar? Porque es que si las cosas están ahí. O sea, si yo estoy gastando $28,000 a $45,000 en un preso al año, y estoy gastando $6,000 a $7,000 en un estudiante, ¿por qué no cambiamos la ecuación? Esto no son utopías, ¿entiendes? Aquí se gasta, por ejemplo, el Departamento de Salud tiene un presupuesto anual de $1.3 billones. La reforma tiene un presupuesto de $3.5 billones. El ACA tiene un presupuesto de $8 billones. El Fondo del Seguro del Estado tiene un presupuesto de $589 millones. Si tú juntas todo eso, te vas a dar cuenta que todo ese andamiaje le roba al país más de $800 millones cada año. Y sin embargo, pregúntenle al trabajador social dónde está la salud mental en este país. En el carajo. ¿Entiendes? Aquí hay 750,000 personas con problemas importantes de salud mental. En adicciones hay 185,000 personas con problemas de adicción y solo 6% de espacio de tratamiento. Si 100 personas vienen aquí a buscar tratamiento, solo hay cama para 6. Eso es una poca vergüenza, porque eso es una emergencia. Si yo logro sacar las 23,000 personas que son personas sin hogar en este país y las ubico donde debe ser, nosotros estamos haciendo nosotros podemos hacer algo bien anticolonial. ¿Sabe qué? Botar la Junta para el carajo. ¿Entiendes? Retarla, hacer desobediencia civil y quitarle todo el presupuesto. Atreverse a eso. Pero es que nosotros tenemos de dónde sacarle el dinero. Lo que pasa es que no queremos. ¿Dónde? Disculpa por interrumpirlo. Usted mencionó anteriormente, y ahora que menciona la Junta me trae a eso, mencionó que Puerto Rico no necesita más fragmentación. Y me gustaría volver a eso porque una de las cosas que más fragmenta a Puerto Rico es la cuestión del estatus. Y están los que piensan que Puerto Rico está tan jodido ahora mismo que hay que poner el estatus a un lado. Cierto. Y enfocarnos en este tipo de medidas que usted habla, en lo que se tiene que hacer aquí, ahora.
Están los que dicen que hay que resolver el estatus primero para entonces poder resolver estas otras situaciones. Y bueno, como dijo Juan Dalmau en uno de los últimos debates, se puede caminar y mascar chicle a la vez y trabajar las dos cosas. ¿Dónde está usted en cuanto a eso? El problema, sí, yo estoy de acuerdo, pero profundamente con un proceso de descolonización serio, participativo, vinculante y que nunca sea utilizado como un token para la obtención de votos. Eso es lo que yo estoy a favor. El proceso en ese proceso que se dio en el 1989 al 91, que fue un proceso serio, donde los partidos se unieron y fueron a Washington, después se desvirtuó, pero originalmente tuvimos ahí la semilla de una posible descolonización. Así que yo creo en esa posibilidad. Yo entiendo, como dice Juan, el problema con lo que dice Juan, yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Pero el problema de lo que dice es la polarización ideológica. Mientras en Puerto Rico la idea de descolonizar esté más adosada a izquierda y derecha y no a un racional natural de que el ser humano debe de ser libre y soberano, ¿no? Como tú lo veas, porque hay gente que piensa ser libre y soberano es ser un Estado, y libre y soberano es ser una independencia, o hay gente que piensa, y entonces todas esas cosas deben de tomarse en consideración, pero en un proceso genuinamente serio, participativo, vinculante. Y entonces eso, que no es de ninguna manera ser neutral, porque yo creo que la neutralidad es una hipocresía. Me parece que es determinante. Pero mientras los procesos descolonizadores serios estén nada más promovidos por un polo de la ecuación, entonces todas las personas que no se identifican con ese polo de izquierda van a sentir que esa es la ideología, mientras que no, al revés. Descolonizar a este país es un imperativo de justicia social. Ese proceso serio y vinculante para usted, porque pareciera ser, en mi opinión por lo menos, que el PNP lo que ha hecho últimamente es coger plebiscito para llevar a la gente a votar, y todos los cuatrienios pretenden hacer un plebiscito nuevo simplemente porque se están dando cuenta que su gente se está quedando en la casa, que su gente está descontenta con el partido, con toda la corrupción que representa ese partido, y como manera, como usted menciona, de obtener esos votos, pues vamos a tirar un plebiscito, hacemos que la gente llegue al colegio electoral a votar por ese plebiscito y de paso votan por el partido. Hay preguntas, compañera, que se contestan con la misma pregunta, porque en realidad lo que yo pienso es exactamente lo que tú piensas. Por eso es que estoy diciendo que el proceso al que yo aspiro no debe de constituirse un token para obligar a las personas a ceder elementos de conciencia y olvidarse de que están votando por gente que le han hecho un mal al país. Es decir, en este momento todos y todas debemos de coincidir de que por más románticos que queramos ser, nosotros podemos ser un día Che Guevara y otro día John Smith, ¿verdad? Y entonces, nadie puede negar que aquí hay hoyos en las carreteras que hay que resolver, que el problema de acceso a los servicios de salud está matando gente. El hospital pediátrico nada más, hospital pediátrico universitario, joya nuestra, tiene un déficit de 233 enfermeras y enfermeros. Un déficit. O sea, hay niños y niñas que se mueren porque no hay una enfermera o un enfermero. El personal que hay allí, yo quisiera que la gente viera, enfermeras, enfermeros, médicos, eso es una joya. Gente que se desvive por hacer su trabajo, pero con 233 personas de déficit. Entonces, ¿quién habla de eso? En algún debate alguien me ha dicho, o que me olvidé, algún debate se ha preguntado esa jodienda. Sé que perdonen, pero la verdad es, ¿por qué el cáncer es prevalente en Puerto Rico? ¿Qué tipo de cáncer es prevalente en Puerto Rico? Hablamos de la niñez. El índice de pobreza de la niñez 58% por 2 décadas. No 3 años. Eso es una vergüenza. Tenemos un sistema Montessori con 52 escuelas, 17,000 estudiantes, 39 municipios afectados, 35,000 personas de la comunidad vinculados. De maravilla, ejemplo para el mundo. Y tenemos un desgraciado dirigiendo
el Departamento de Educación que le impide un reglamento que pueda viabilizar lo que ya es ley, la ley 277 del 18, que habla claramente, que manda a que haya una Secretaría Auxiliar de Montessori autónoma. Así que todas esas incongruencias yo vi los debates y me dio gracia, lo digo con mucho respeto, de todos los candidatos y candidatas. Si yo quiero un programa Montessori, ¿usted sabe lo que es Montessori? Cuando los candidatos hablan de salud pública, ¿saben lo que están diciendo? Porque salud pública es un asunto serio. Es un modelo participativo en donde las determinaciones de las necesidades no las produce un actuario. No los laborales quien la define, es la gente. Y también el abordaje lo define la gente. Bien participativo. Nosotros tenemos 4 escuelas de medicina. Nosotros tenemos 70 escuelas de enfermería y tenemos una crisis de salud. ¿Cómo es posible que tengamos eso? Pues eso debe discutirse. Y hablando de eso, con la reforma de salud, ¿hay algo que se puede hacer o eso ya está para implosionarlo y construir de cero? Sí, los pilotes de dinamita y implosionarlo. O sea, ahí hay que, decía un tipo que no lo voy a citar, pero no lo voy a citar porque daño lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero decía que hay que borrar la pizarra y escribir de nuevo. El sistema nuestro no sirve. Y lo voy a decir por qué no sirve. Porque hay gente que dice que no sirve y eso es un estribillo de política. Primero, el sistema primario, que es los grupos médicos, los IPAs, eso es un sistema que no tiene uniformidad gerencial, no tiene uniformidad filosófica, no tiene uniformidad de tratamiento. En María, la clínica que nosotros levantamos en Toa Baja, Bantioch, atendió 8.200 personas a nivel primario. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que ese sistema no respondió. Ese sistema no tiene vinculación. Así que si el primer sistema, por ejemplo, yo no quiero que la gente piense que estoy utilizando este ejemplo ideológicamente cargado, pero Cuba tiene tres niveles igual que nosotros. De hecho, esos 3 niveles los heredó de nosotros. Nuestro sistema Albona lo pusieron allá. Entonces, el nivel primario tiene el 80% de los pacientes. El nivel terciario y supraterciario tiene el 5% de los pacientes. Puerto Rico está al revés. La mayor parte de las personas van a recibir servicios primarios en emergencia del centro de trauma. Entonces, ¿cómo uno va a fracasar un sistema así? ¿Cómo uno va a fracasar un sistema que le dice al fabricante de prótesis, esto es real lo que te estoy diciendo, el fabricante de prótesis, no, la prótesis que esta persona necesita, tiene que tener, no, eso no es, le vas a poner un gancho ahí, se lo atornillas como sea, esa persona dejó de ser productiva. O sea, yo estoy envenenado aquí con estas preguntas, pero la realidad, en realidad yo pienso que en algún momento, gente, a nosotros se nos perdió la discusión política, se nos perdió el balance, se nos perdió en dónde debe estar nuestro activismo. Le iba a preguntar precisamente sobre eso, ¿verdad? Porque usted ahorita mencionaba de que aquí sí hay dinero, o sea, aquí lo que pasa es que está mal invertido, ¿verdad? Está mal distribuido. Porque hablamos de millones y millones de dólares en diferentes agencias. Te dicen números. Exacto. Okay. Pero esas mismas agencias que tienen ese dinero, como educación, por ejemplo, no sirven. La educativa es un fracaso y hablando ahora mismo del sistema de salud, también pues sabemos que tiene. ¿Qué se puede hacer? Entonces yo digo, y la legislatura, ¿verdad? Porque obviamente usted va a estar, está aspirando a volver a estar en el Senado, en la legislatura. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? ¿O cuál es la mentalidad que hay dentro? Se llama banquete total. Por eso, o sea, que estamos hablando de que podríamos decir que el 90 y pico % de los miembros de la legislatura no les importa el país, lo que les importa es su bolsillo y sus amigos. No, les importa porque yo no podría ser tan mezquino de decir que todo el mundo está en el mismo barco, ¿no? Lo que pasa es que es más importante, mientras la política, oigan bien esto, esté estimulada por alcanzar el poder, siempre va a pasar una tergiversación, se va a tergiversar los objetivos fundamentales de un Senado. Cuando la legislatura esté orientada a la responsabilidad y no al poder, entonces vamos a ver otro cuento. Entonces, ¿cómo eso es en concreto? Pues si todas mis primeras sesiones
o mi primer año es para aprobar lo que caprichosamente presenta ese partido, sin que haya una oportunidad genuina de hacer discusión parlamentaria y que tenga las posibilidades de introducir a esas medidas de mitigaciones de daño serias, o eliminarla, o retar la gobernanza, entonces nosotros estaríamos muy tranquilos, y nosotras estaríamos tranquilos de que en el Senado se está manejando la cosa como debe ser. Pero el primer año de una legislatura, sean populares o sean PNP, es para complacer al reyesito o la reyesita que está en Fortaleza. Y si eso pasa siempre, entonces nosotros perdemos el resto del cuatrienio reparando errores, porque eso... Ahora, ¿qué yo hago? Yo no voy a generalizar. ¿Qué yo he hecho? Pues he presentado una medida para hacer una constituyente. Yo, a diferencia de Juan, que piensa que se deben de hacer 2 enmiendas, que es lo que permite la Constitución, yo pienso que se debe de hacer una nueva asamblea constituyente para revisar el documento entero. Y entonces podríamos revisar las características constitucionales que se levantan como obstáculos para el buen manejo de esas agencias. ¿Queremos nosotros tener un departamento de salud o queremos nosotros tener un departamento de salud pública? ¿Queremos nosotros tener un departamento de educación o queremos tener un departamento de educación solidaria? ¿Nosotros queremos unas universidades que gradúen gente o necesitamos unas universidades que tengan una conciencia de empleabilidad relacionada con su currículo? ¿Nosotros necesitamos fósiles académicos o nosotros necesitamos un currículo emergente? Todas esas cosas tienen que arreglarse. ¿Por qué el secretario de salud tiene que ser un médico y tiene que abandonar la licencia cuando entra a la secretaría? Es un disparate. Hoy en día hay personas con doctorados en administración de servicios de salud, gente capacitada, gente que sabe lo que tiene que hacer, salubrista. Mira, pero la Constitución no nos permite. No nos los permite. ¿Por qué tenemos un departamento de corrección y rehabilitación que tiene un 7% de repetición de las condenas? O sea, la gente entra a la prisión nuestra una vez y está condenado a repetir el delito 7 veces. ¿Por qué nos conformamos con la mediocridad? Porque hay amparo constitucional en un documento que para mí ya está viejo. Y hay gente que les encanta el asunto de que no toquen la Constitución. Oye, la Constitución de la mayoría de los países de Latinoamérica y Europa ha sido tocada 1000 veces. Sí, pero es una mala costumbre americana, porque nosotros estamos viendo los Estados Unidos es de los menos que cambios la ha hecho, y por eso es una mala costumbre que hemos aprendido. ¿Cómo se definen las piezas de la Constitución? La quinta enmienda, la sexta enmienda, la 28, es decir, tocaron el documento y los estados lo tocan. Así que hay estados que han enmendado su Constitución. Pero también, perdona, que hablando de eso, lo que pasa es que realmente siempre que miramos el modelo de los Estados Unidos, y aunque hayan modelos buenos en otros países, no los queremos mirar. Incluso usted acaba de mencionar, ¿verdad?, que en Cuba, en el sistema de salud, utiliza un sistema que era nuestro, que era el Albona. Ajá. Pero tan pronto mencionar la palabra Cuba, ya la gente es como que, socialismo, ya mira, entonces no miran la parte, vamos a mirar qué es lo bueno, por qué le está funcionando. Pero es para que lo hemos construido así, hermana. ¿Sabes qué pasa? El problema es que nosotros no vamos a poder cambiar esa conducta polarizante, porque la hemos promovido. Aquí se piensa que querer al país, para querer al país tú tienes que ser independentista o tienes que ser socialista. Pues mira, a mí no me interesan los tres tomitos del Capital. A mí no me interesan porque la protagonista se rindió al final. ¿Entiendes? Así que a mí me interesa que la señora que está en Tras Talleres allá atrás tenga la oportunidad de nutrirse bien. A mí me interesa que no haya un índice de 58%. Es una vergüenza. ¿Sabes? ¿Por qué? O sea, cualquier persona que pueda rebatir lo que yo voy a decir, pero cualquier persona que trabaja un pequeño negocio o una mediana empresa, le hacen la vida imposible, es un calvario. En el COVID le dieron participación activa a Walmart y a las multinacionales y a las personas que tenían más posibilidades de hacer distanciamiento físico y social y que podían imponer medidas que tienen sentido salubrista.
a esas personas los atraparon. ¿Y dónde están? Cerraron. Y que estaban incluso con más accesibilidad, o sea, porque es más accesible del pueblo, porque quizás era el colmado de la esquina, quizás el negocio más cerca de la comunidad, y a ellos no los dejaron operar. Y no le dieron vida. Pero hay una cosa que no se menciona en los debates. Nosotros hemos perdido 250,000 a 300,000 personas en inmigración en los últimos 10 años. Yo quisiera que ustedes examinen. Eso ya no es hecho. Eso era hecho en el 2008. Déjame decirte, tú oyes discursos de presidentes de naciones en Europa, para no ser ni comunista ni socialista, ¿no? Y en Latinoamérica, donde es un problema nacional perder tanta gente. O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, a los residentes de medicina que están especializándose en Puerto Rico, le deben un sueldo. Esas son la gente que mueven el sistema terciario y supraterciario. Yo no sé, de verdad, en realidad por eso es que yo creo que hace falta una legislatura nueva, transformadora, y por eso es que hace falta José Valcapidó, porque yo no tengo amarres con nadie y porque se las canto como las veo. Entonces yo no tengo que pedirle permiso ni a Pierluisi, ni al otro, ni a la licenciada Lúgaro, que es mi pana, ni a Ezequiel, si fuera Eliezer, lo puse otro profeta, pero imagínate, ¿sabes? Mira ahora mismo, hablando de Eliezer, el tipo dice, bueno, mira, vamos a promover una economía basada en el aumento de la producción de productos primarios. Dice, el tipo está loco. No, eso es lo que ha hecho todos los países inteligentes. Estados Unidos entonces yo digo, bueno, ¿por qué politizar, ¿verdad?, un asunto como este donde estamos viviendo en escombros? Porque estamos viviendo en escombros. Yo he visitado prácticamente todos los pueblos. De hecho, este fin de semana yo hice un maratón literal. Empecé en el este y terminé en Ponce. Hablando con la gente. Yo no llevo ni avanzada, ni atrasada, ni medio, ni... Yo no tengo tumbacoco, yo no tengo tumbapava, yo no tengo nada. Yo tengo 3 letreros que tengo en la guagua ahí. Y los pongo yo mismo, cargo la cartera, ¿sabes? Pero sí he podido constatar algo, mano, la miseria. La gente se siente abandonada, se siente en una incertidumbre profunda, se siente que le han mentido permanentemente. Entonces esto no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con moral. Aquí tiene que introducirse lo que se llama la ética de la gobernanza, que no tiene nada que ver con sexualizar la identidad de género o la perspectiva de género. Eso son manías de la Santa Inquisición, pero la realidad es que nosotros y nosotras necesitamos seriamente, y eso se lo digo a la gente, yo pienso seriamente, y le pido a ustedes que piensen seriamente en el país. Ya no se trata de caras lindas, ni de Logan Bello, ni de cuán impresionada o impresionado uno se sienta con la cancioncita nueva. No. Ahí hace falta conformar una legislatura que no le responda a los grandes intereses. Punto. ¿Usted se atreve a eso? Pues hágalo. Bueno, nosotros vamos a ir, ¿verdad?, concluyendo este episodio de hoy. Le queremos agradecer al senador que haya estado con nosotros. Yo sé que, ¿verdad?, que ya prácticamente ha dicho las razones por las que deben ustedes elegirlo y darle su voto. Pero antes de cerrar, unas palabritas breves de ese llamado, ¿verdad?, a ese elector que usted quiere que le dé, ¿verdad?, esa confianza. Primero, decirles que nosotros yo tengo una página que es www.vargasvidot.com, donde usted puede hacer un clic y ahí está todo el programa de lo que he hecho y de lo que voy a hacer. Eso es bien importante, que usted se nutra de eso, no se nutra de promesas bobas, ¿no? Pero sí le quiero decir sinceramente que yo con toda humildad le pido la posibilidad de que podamos seguir abriendo esa fisura en ese mausoleo que se llama Capitolio. Yo creo que empezamos a producir una cicatriz importante en ese mármol. No permitamos que los grandes mensajes de la política de bochinche cierren lo que ya hemos abierto. En este 3 de noviembre a mí me parece importantísimo, no porque yo soy el nadie de los nadie, yo soy el más feo, el más gordo,
yo no canto bien, yo no modelo, no, nada de eso. Pero yo tengo un corazón que late por este pueblo. Y me parece importante que usted sepa que sus intereses van a estar bien resguardados con este servidor. Bueno, muchas gracias al senador Vargas Vidó. Te agradezco también a los compañeros de panel, Marino, Alejandro, Selena y Selena, por aquello de que aquellas personas que nos están escuchando sepan dónde también nos pueden conseguir. Estamos en todos lados. Nos puedes buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Si prefieres el formato podcast, estamos en Spotify, Apple, Anchor, donde sea. Puedes escribir en Google, Exprimiendo la Calle, y ahí estamos. Bueno, y quiero informarles que la semana que viene vamos a tener una edición especial. Vamos a estar por 4 semanas transmitiendo directamente desde la emisora Activa 1520 AM. Así que ya saben, de los próximos 4 programas vamos a estar desde allá. Ahora vamos a estar también en la radio, exprimiendo la calle, hablando y conversando con candidatos y también discutiendo los asuntos que pasan en el país. Gracias a todas aquellas personas que estuvieron en sintonía con nosotros, que estuvieron compartiendo. Y usted, ya lo sabe, próxima semana por aquí, Exprimiendo la Calle, por todas las redes sociales y también por Activa 1520 AM. Muchas gracias y hasta la próxima. Estamos en todos lados, ahora sí que estamos en todos lados. Wow.